Como siempre, saludándoles en este horizonte de noticias para llevarles a ustedes por el mundo de la información. Fíjense que se acaba de terminar en los Estados Unidos que Emma Coronel, la última esposa del Chapo Guzmán, no sale de la cárcel, que se queda ahí en una detención que en principio se presenta como temporal, pero es una moción que para Emma Coronel le quita los privilegios y se le acusa, en principio, y esto se tendrá que desahogar a través del fiscal Anthony Nardozzi, de que la acusada tiene acceso a socios criminales, miembros del cártel de Sinaloa, activos financieros, y la convierte en un riesgo importante de potencial fuga, y por ello Emma Coronel se queda en la cárcel. Esta joven de 31 años de edad, nacida en California, representada por Jeffrey Lichtman, el mismo abogado que defendió al Chapo Guzmán en sus alegatos allá en Nueva York tiempo antes. El líder del cártel de Sinaloa tiene una debilidad enorme, y son los dos hijos, los mellizos que tuvo con esta mujer, que es, digamos, la adoración del Chapo Guzmán. Con ello, pienso que se presentará por parte de la defensa de Emma Coronel una serie importante de alegatos que se tendrán que desahogar en un distrito en Nueva York mismo que sentenciara al propio Chapo Guzmán. También decirles que ha habido un esfuerzo cada vez más redoblado en los Estados Unidos para buscar que la vacuna sea lo más eficaz posible. Mientras que esto se da en el marco pandémico, cuando el presidente de los Estados Unidos habla de 130 millones de vacunas para el mes de marzo en su arribo y por ello su consecuente aplicación, ya se empezarán a ver en unos cuantos días, ya porque ya estamos prácticamente en el mes de marzo, se empezarán a ver en farmacias, clínicas, hospitales, ya se ven en estadios y en instalaciones, digamos, de todos los órdenes, se van a poder ver las vacunas, tanto de Moderna como de Pfizer BioNTech, con costo. Es decir, tú vas a poder llegar a una farmacia, a la de tu localidad, a la de la esquina de tu casa, en los Estados Unidos, y vas a poder hacer fila, lista, digamos, cita, para poder llegar y vacunarte, y esa ya tendría más apertura y podría ser vendible a cualquier persona, vendible, no gratis, sino vendible. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, sostuvieron una reunión virtual, hablaron sobre la relación entre los dos países, objetivos climáticos compartidos, el papel de Washington de cara a la política internacional, que estos dos aliados de tantos y tantos años y de tantos y tantos frentes se han visto juntos. Se trató del primer encuentro formal del Ejecutivo norteamericano con su par extranjero desde que asumió el cargo. El otro día lo platicaba Adriana Braniff, la relación que hay entre Joe Biden y Trudeau es una relación familiar, ya que Joe Biden, senador joven, tuvo una extraordinaria, no buena, sino extraordinaria relación con Pierre Elliott Trudeau, el padre de Justin, que dice el propio Justin Trudeau, bueno, mi padre cuando fue primer ministro tuvo una gran relación con Biden, hoy que yo hago el mismo trabajo, tengo también una relación igual. Justin Trudeau elogió a Biden por volver a unirse al Acuerdo Climático de París, el pacto que Donald Trump hizo que Estados Unidos se saliera de él. Kamala Harris, la vicepresidenta de la Unión Americana, y Chrystia Freeland, que es su equivalente como viceprimer ministro canadiense, también estuvieron presentes en el encuentro. Por cierto que el próximo viernes, ya tan cerca como el viernes, estará aquí en Texas para evaluar los daños de la tormenta invernal que dejó a millones de ciudadanos sin electricidad, docenas de muertos. El presidente Biden estará visitando, según dice Jen Psaki. Dice, el presidente se va a reunir con líderes locales para discutir lo que fue esa tormenta, los esfuerzos para recuperarse de ahí, la increíble resistencia de la sociedad mostrada
en este evento extraordinario que no se daba hace más de 90 años en Houston y en el área de Houston, San Antonio, Dallas y las principales ciudades del estado tejano. Por cierto, hubo una fuerte explosión luego de un choque entre un tren y un camión de 18 ruedas a las afueras de Cameron, esto en Texas. El tren cargaba tanques de combustible, lo que ocasionó el estallido. Ambos conductores sobrevivieron sin lesiones mayores, y mientras que esto, luego que Estados Unidos superara el 500,000 de muertes por el COVID y que las banderas de todas las dependencias del gobierno federal y también del ejército norteamericano y la marina estuvieran a media asta, Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el CDC, dice que la Unión Americana dio la peor respuesta a la pandemia pese a ser un país rico y desarrollado. Dice, los números son impactantes, y ahora que veo atrás en la historia, dice, no podríamos haberlo hecho peor. Dice, cualquier país desarrollado, rico como nosotros, no podía haber tenido un resultado como este. Y claro, este fue un ataque directo, pero derechito al corazón de Donald Trump, ya que ahí pues Anthony Fauci, primero hubo la coincidencia con el presidente Trump. Después, cuando Fauci empezó a hablar en función de digamos, un pensamiento científico, ahí Donald Trump empezó a hablar en función de un pensamiento político, malo por cierto, y desoyó a Anthony Fauci, descalificó a Anthony Fauci. Dice, y después de las elecciones, ya saben que lo voy a correr, refiriéndose ya saben quién. Y Fauci dice que espera ahora que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos alivien pronto algunas de las recomendaciones por COVID destinadas a frenar su avance para personas, entre las personas vacunadas. Muchas personas ya tienen la primera o la segunda vacuna y lo que piensan es que ya se acabó el asunto. Y lo que se está tratando de sostener, por lo que dice Fauci, es no bajemos la guardia. En ello, Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, asegura que no ve una amenaza de inflación después del COVID, pese a que dejó el COVID una huella indeleble significativa. Pero apunta, dice, hay una mejoría en las perspectivas económicas para la segunda mitad del año. Y al presentar su informe semestral sobre política monetaria ante el Comité Bancario del Senado, este hombre, Jerome Powell, insistió en que la economía norteamericana aún está lejos de sus objetivos y dice que tomará un tiempo volver a niveles previos a la pandemia, por lo que se mantendrá un extraordinario estímulo monetario. Y espero que esto no resulte inflacionario. Dice, después de todo, en los últimos 12 meses, tenemos datos en los que se arroja que la economía norteamericana, dice Powell, está por abajo de una inflación del 2%. Y esto está en términos sanos. No debemos de subestimar los retos que hoy tenemos y lo que se está desarrollando en un outlook general, en una visión general. Y en particular, estamos viendo cómo la campaña de vacunación se está llevando a cabo en tiempo y forma y está ayudando rápidamente, con velocidad, a hacer que la economía norteamericana vuelva a lo normal. Y pues también decir que ante senadores que investigan las fallas del por qué se pudo tomar el Capitolio aquel malhadado 6 de enero en Washington, está viéndose que hay una responsabilidad sobre altos funcionarios del recinto de seguridad y agencias federales que no respondieron en tiempo y forma a lo que tendría que haber sido una respuesta rápida, producto de este amago. De hecho, pues nadie podría negar que se vio cómo llegó la gente de diferentes lugares de los Estados Unidos a la capital de los Estados Unidos a un acto rijoso, porque incluso días previos la alcalde de Washington pidió la Guardia Nacional, le pidió a los ciudadanos, a los washingtonians, que se metieran en su casa, que no salieran porque iba a estar complicado. Y se empezó a concentrar la gente que llegaba de otras partes en la plaza Black Lives Matter,
y era pues de párvulos el entender que por supuesto esto iba a tener una repercusión. Y hablando de repercusiones, decirles que a mí se me hace que hay un doble mensaje, porque por un lado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, habla ante las Naciones Unidas y por otra parte la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, habla también ante instancias internacionales para decir que México está comprometido con el cambio climático y con los procesos ecológicos. Y habla Marcelo Ebrard en un estilo que solamente los políticos pueden entender, que es un estilo sui generis, que dice y no dice nada, en la que supuestamente lo que deja como saldo, como sabor de boca, es que México está comprometido con el cambio climático, pero irónicamente, tanto él como Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, que dice lo mismo, no pueden ir en contra de lo que es evidente, y lo que resulta así es que México está a punto de aprobar una ley de la industria eléctrica que ya ha pasado por la Cámara de Diputados, en la que está aceptando el camino hacia una monopolización de la producción de energía eléctrica a base de carbonos y de combustóleos en la Comisión Federal de Electricidad, emitiendo lo que ya los países, bueno, ya nadie compra carbón, por ejemplo, para la generación de energías en el mundo. Solamente México es el único, digamos, consumidor, y por otra parte salen a decir los funcionarios de la Cuarta Transformación que México está comprometido con lo que no está comprometido y que es evidente que no está comprometido. Y aparte de ello, aparte de este compromiso de la ley de la industria eléctrica para llevar al tema del carbón y de los combustóleos la producción de electricidad, se le corta el camino con la misma ley propuesta a las empresas que han invertido en México en energías limpias y renovables y las ponen en la cola. No solamente eso, sino que las culpan hasta de los últimos apagones. Y hay ahí un descreimiento absoluto de la Cuarta Transformación, que dice una cosa, hace otra cosa, defiende otra cosa, y los intereses por debajo de la mesa. Unos intereses oscuros, trasnochados, arcaicos, que defiende el presidente Andrés Manuel López Obrador y que no se pueden entender como políticas públicas de un país que dice hacia afuera lo que no hace hacia adentro. Por otra parte, ¿qué les puedo decir? El Reino Unido está planeando utilizar su presidencia en el grupo del G7 para impulsar un sistema internacional de pasaportes para vacunados contra el COVID. Hace días que se había dicho por funcionarios ingleses que lo que se tendría que necesitar hacia el futuro era una especie de carnet que identificara a las personas que ya han sido vacunadas para poder entonces llegar con tu pasaporte y tu carnet y decir, esto me certifica que yo ya estoy libre de pecado y protegido de toda perturbación, amén, y que al estar vacunado ya no soy, digamos, un receptor del COVID, y pues falta la otra parte, ¿no? Un portador del mismo. Y esa es una segunda parte que realmente a mí me inquieta, porque yo puedo estar vacunado 2 veces y 100 veces, pero si acabo de tocar una superficie, no quiero llevar esto a la paranoia, pero si acabo de tocar una superficie o alguien me tosió y tenía COVID y yo tengo el COVID en mi rostro, yo puedo estar libre de que se me meta y sea un agente tóxico a mis células, a las mías, porque mi sistema inmunológico con las vacunas ya formó los anticuerpos. Pero de eso a que yo no sea portador del mismo, del COVID, eso es otra cosa, porque lo puedo ser sin estar infectado. Y ahí creo que ahí sí no hay pues carnet que sirva para nada, ¿no? Por otra parte, bueno, sobre el asunto de algunas de las modificaciones legales que se están dando en México y que son así inconcebibles, con 304 votos a favor, 179 en contra, 4 abstenciones, el Pleno en la Cámara de Diputados en México aprobó en lo general
un dictamen a la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo como iniciativa preferente. Se presentaron 412 reservas, por lo que esto va a seguir en una discusión en lo particular. La reforma modifica el régimen del despacho de la energía y privilegia a la producida, como les digo, por la Comisión Federal de Electricidad y todas sus plantas, fomenta un mayor uso del combustóleo y del carbón y deja al final a las energías limpias. Además, dispone la cancelación de contratos de generación o de cogeneración firmados con la iniciativa privada desde hace años para generar energías renovables. Mientras que pataleaban los legisladores de oposición en la Cámara de Diputados, diciendo que la iniciativa de reforma eléctrica es un capricho, otro más, del presidente López Obrador, y lamentaron que Morena avale una iniciativa de esta naturaleza que implica un retroceso absoluto para el sistema eléctrico nacional. Juan Carlos Romero Hicks, que es coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, tira una sentencia y dice: con la aprobación de esta reforma eléctrica llegamos, el día de ayer, a un martes negro para México. Hoy va a ser eso, un martes negro. Se va a tomar una de las peores decisiones de los últimos años en México. La historia no los absolverá, la historia los condenará por esta regresión al paleozoico, dice el señor Moreno Hicks. Zulma Espinosa, que es diputada del Verde Ecologista. Fíjense, el Verde Ecologista es un partido verde ecologista, pero es aliado de Morena. Y ahora dicen, bueno, sí, vamos de acuerdo con Morena, dice el Verde, ¿no? En que queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte. Nada más que queremos también que esta Comisión Federal de Electricidad tenga alternativas a energías limpias, que no contempla esto la ley. Y ahí viene la razón de la sinrazón. Cuando les decía que tenemos un gobierno que se compromete ante el mundo a una cosa con el cambio climático, pero que están aprobando medidas, contrarreformas tan espantosas como esa. También decir que el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, ordenó una suspensión definitiva al acuerdo de importaciones y exportaciones de petrolíferos e hidrocarburos, que fue una promoción llevada por la Secretaría de Energía. ¿Esto qué quiere decir? Que expendedores independientes de petróleos mexicanos, que fueron impedidos por esta ley promovida por Rocío Nale, la secretaria de Energía de México, pues un juez determina que sí pueden hacer las importaciones y exportaciones, y a esto se le da como privilegio a una empresa que promovió en ella un amparo, y entonces el juez dice: esta posibilidad que estaba suspendiendo el gobierno se la doy a esta empresa que promovió el amparo y a todas las que estaban en la misma tesitura, en la misma postura, que era una postura incómoda. En diciembre, este diciembre pasado, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo para las importaciones y exportaciones de gasolinas, de diésel, de gas LP, que modificaba, entre otras cosas, la vigencia de permisos. Y hay empresas que han invertido en México en energía de desechos fósiles, como las gasolinas, el diésel, el gas, que habían tenido permisos para hacer importaciones y exportaciones por 20 años, se lo reducen a 5. Y estas empresas que hacen antes de una inversión su planeación estratégica para llegar a una posibilidad viable que les permita tener una justificación a su inversión con un regreso, le quitas los permisos a una cuarta parte de lo que originalmente fueron pactados con el gobierno mexicano, pues entonces ya no le queda una viabilidad. López Obrador también ya está empezando a entrar al terreno de las expropiaciones. Acaba de hacer 2, una por 11.5 hectáreas en los entornos del aeropuerto de Santa Lucía, que serán pagadas a la razón de 33.251.000 pesos a los ejidatarios.
terrenos que por supuesto valen mucho más por el solo hecho de estar alrededor del aeropuerto. Creo que ahí los ejidatarios que ya supuestamente aceptaron, porque no les queda otra, porque la expropiación es por interés nacional, se suma a más de 100 hectáreas que el ejército mexicano, a través de la Secretaría de la Defensa, eran 109 hectáreas, 109 hectáreas. La Secretaría de Defensa Nacional ya había publicado una declaratoria para anunciar la expropiación de otra superficie de 109 hectáreas ubicadas en los municipios de Nextlalpan y de Zumpango, en los entornos también del aeropuerto. Y esto pues, no le beneficia a nadie. La sola palabra, el solo término, expropiación, no aguanta. No aguanta, de plano no aguanta. Y el comentario final que les puedo decir es que luego de que David Colmenares, el auditor superior de la Federación, que tiene una actividad independiente del gobierno federal, independiente de todos, autónoma, después de dar a conocer sus números del ejercicio federal sobre el presupuesto del 2019, que fue desestimado por el presidente de la República y que el auditor federal se desdice y se echa para atrás, expertos, analistas sobre cuál es el trabajo y cómo se desempeña en la Auditoría Superior de la Federación, dicen, esto es una muestra de debilidad institucional que pone al presidente como el único rector de todo lo que pasa en México, con una enorme falta de respeto a las instituciones. Estamos viendo una contrarreforma en lo general del gobierno de López Obrador y ya no es la cuarta transformación, es una contrarrevolución, porque se están poniendo todos los elementos para que de aquí en adelante todo lo que pase con México sea regresivo, luego de todas las medidas tomadas en este régimen encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí la información. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este horizonte de noticias y les deseo una buena jornada en lo que resta de ella. Y por supuesto también decirles que estoy puesto para en unos minutos más empezar con la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo en centralfmonline.com, aplicaciones y plataformas en iOS y en Android, y también, por supuesto, a través de nuestra red de 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 ciudades, radio y televisión en México y televisoras en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Colombia. Por supuesto que estamos con la ilusión de poderles acompañar en esta mañana con información y contexto. Muchas gracias. Que la pasen bien.